A ver, ya, es que todo es que esté Rodolfo Vaquerizo Blum aquí en esta cabina y qué manerita este señor. Buenos días, ¿cómo están? Un abrazo, gracias por compartir con nosotros. María Fernanda Perrone les saluda. Carlos Miguel Flores Cordero, ¿cómo estás? Buenos días. Me iba a decir César, ¿no? No, hola, Perrone. No, para nada. Muy buenos días con toda la querida audiencia. En RTP 96.5 nos escuchan en Guayas y Santa Elena y 98.7 en la provincia de Loro y por supuesto en todas nuestras redes sociales @RTP Ecuador. Buenos días. Me falta aprenderme esa última cuña, Carlos Miguel. Me parece interesante la forma en la que lo pronuncia. El oro, Santa Elena. El oro, Guayas, Santa Elena. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Dos es imperdonable, porque tienen 1000 años aquí en la radio. Sí, bueno, saludos a todos, Mafer. Saludarte a ti. Encantado de compartir el panel, como siempre. Sí, y bueno, nos llama la atención lo que estamos hablando justo antes de entrar. Eso, dale, cuéntale a la gente lo que estábamos conversando, porque hay algunos temas para compartir. Varios, sí, pero temas varios. Me llama la atención. Yo no sé si el abogado de los señores Álvarez, sé que es del señor Aquiles, del alcalde Aquiles, no sé si del resto de hermanos. Desconozco. Creería que sí, pero ¿de qué estás hablando el abogado de Aquiles con el otro, otro de los procesados? No tiene mayor sentido, pero... Interesante también las declaraciones que dio el día de ayer, afirmando que sí, que es correcto que los $160,000 en efectivo que se habían encontrado no habían estado en la casa del alcalde, sino más bien en la casa de uno de los hermanos, y que se corresponde a una compraventa. Él había vendido un vehículo en efectivo por $160,000. Y como bien lo decías... Una parte, dijo. O sea, es que era un Mercedes de alta gama, pero... Y queda claro que esa debería ser una transacción bancarizada. Por eso me llama la atención, se prenden las alertas. Qué raro, pues, que en ese momento en la notaría no hayan dicho nada, si es que fue notarizado también, pues. ¿Sabes qué? Sí, no, yo les preguntaba desde cuándo es obligación la bancarización de toda venta y yo no conozco la fecha. A Ramiro García lo conozco como un hombre inteligente. En las oportunidades que hemos tenido para hacer entrevistas es muy hábil. Y este tipo de errores, si son errores en relación a la fecha de, mira, está Luchito trayéndote tu cafecito. Muchísimas gracias. Gracias, súmalo al grillete, acuérdate, Mafer. Ah, sí, lo de la batería. ¿No? Sí, que se lo puede quitar en la noche. Tú dices, como ponerte a enganchar ahí en el cargador. Pero lo cierto es que sí me llegaría a sorprender si da una declaración sin un sustento en esta materia. Sí, pero a ver, lo que pasa es que tú puedes decir, no, es que es una compraventa de un carro y puedes tener la carta de compraventa, todo lo que tú quieras. Pero no en efectivo. Pero cash, tener 160 lucas y aparte... Como parte de la compraventa de un carro, ¿qué carro vendiste? ¿Qué carro tenías? No sé, no lo sé. Que voy, yo sí quiero abres más claro, y no especulas. Especulaciones respecto. ¿Por qué tenías el dinero en la casa? ¿Por qué no lo depositaste? En lugar de, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue la venta? Eso, no es el dinero de mi cliente, no lo encontraron en la casa del alcalde y el abogado... Salvo que sea abogado también de los hermanos. Entonces, pero aquí habló exclusivamente para defender el hecho. Pero sí, quedan muchísimas interrogantes. Mucha tela por cortar, como dirías tú, Mafer Perrone. Sí, tenemos una entrevista con el doctor García para plantearle Pero ya usted nomás, pues, porque a nosotros, chao. Pero ¿por qué eres así? Porque es verdad, pues usted sigamos con entrevistas y ya. Las entrevistas van igual. A ver, para no salirnos del tema del alcalde Aquiles Álvarez, el día de ayer se ha tomado una decisión en el Ministerio del Interior, hay un tuit también de respaldo del presidente de la República, porque según un audio, el alcalde Álvarez había amenazado al juez García, creo que es el apellido. García. Sí, Jairo García. Escuché el audio que lo acaban de subir hace unos minutos en redes sociales. No me parece que es una amenaza. Ajá. Me parece que es como una estrategia de, no sé si de presión, como que ojalá tengas tanta suerte conmigo como que tienes conmigo como la que vas a tener con él. Algo así, yo no lo veo como una amenaza en lo absoluto, lo veo como una forma de expresarse, de expresar su fastidio, su rabia, una forma educada y coherente, y diciéndole, bueno, pues ojalá que conmigo seas tan gallito como tienes que ser vas a ser con el otro. Pero como siempre yo digo el timing, porque este audio que se lo dice que fue el 14 de febrero, según la información que hemos investigado, esto fue hace un año. Y además que la audiencia de formulación de cargos que tenía que hacerse, o esa audiencia con alias gerente, fue el 5 de enero del 2026 y la detención fue
del alcalde Álvarez fue el 10 de febrero. Sí, o sea, no te puedes haberte adelantado un año. ¿No ¿ya? pudo haber sido la audiencia en alguno de los casos AAA? Yo creo que sí, por ahí fue va. por eso. Esto de aquí lo dice hace un año. No se niega que se haya dicho que esto se lo dice hace un año y que aparece recién ahora como una especie de amenaza. Y además... Digo, Mafer, sí, dale. Ahí sí discrepo totalmente con las declaraciones del presidente de la República. No lo veo como una amenaza. Veo que está desnaturalizado y descontextualizado porque sí, en este descargo de rabia, de malestar o como se lo quiera poner en el momento en que se le formularon cargos ante este juez, diría yo que el mensaje que trata de transmitir es eso, esa incomodidad frente a lo que pueda pasar ante un presunto criminal del calado de alias Gerente. Claro, pero igual no, te quedas como ¿por qué lo dice? ¿No? Sí, yo sintiendo esa posición, porque en ese momento... De ira, arrebato, no sé cómo lo pudieras catalogar. Pero también me llama la atención que si el audio fue hace un año, salga ahora. No sé, porque siempre digo el timing, todo tiene que ver, toda decisión... yo pensé que era en esta... No. Pero ¿cómo dice lo del tema del gerente o de la audiencia del gerente? Pero es que la audiencia del gerente fue el 5 de enero. Por eso te digo, ¿tú estás segura que fue hace un año el audio? ¿No fue en alguna de las audiencias de los yo creo que pero si la audiencia ya fue el 5 de enero. No, y lo pero hubo el 24 de diciembre la audiencia AAA en un caso, después hubo otra anterior que se presentaron. Hubo algunas audiencias. Sí, yo creo que es reciente el audio, creo, ojo, más yo te puedo decir que fue hace, de lo que yo sé fue hace un año. Okay. Pero ya, más allá de eso, ¿no? Porque tú dices, eso se puede leer como una amenaza o no, lo que me llama la atención es por qué sale ahora, así haya sido en noviembre, diciembre, ¿ya? Estamos en pleno febrero y no estamos en cualquier fecha, porque el lunes va a haber una audiencia de revisión de las medidas justamente con este juez. Y de forma inmediata, cosa que no pasa con otros jueces. Es que eso iba a decir, que ir más allá y qué bueno sería, tomando esto como referencia, que si le hubieran dado las mismas protecciones, que se hubieran dado las mismas declaraciones de parte del mismísimo presidente de la República para que inclusive se triplique el anillo de seguridad que ya había solicitado. Es que en el caso del juez Serrano incluso se dudó de si realmente la amenaza era para él o no. Yo ahí, siendo un poquito abogado del diablo, digo, espera un ratito. Ahorita la administración de la justicia está en otra persona. Y el que no activó las alertas, ni siquiera informó de la amenaza de Serrano fue Godoy. Sí, pero... Dale. En este momento, ¿quién hace público el tema de la amenaza? El Consejo de la Judicatura. Que luego retire el tuit. No sé si retire el tuit. No, es que te lo estoy diciendo, no te estoy preguntando. Luego retire el tuit. Hay esta amenaza, vamos a activar los protocolos. Y automáticamente se activan protocolos. Es el deber ser. Y eso es lo que debería ocurrir no solamente con el juez García, o debió haber ocurrido con el juez Serrano, sino con todos aquellos que tengan una amenaza. Pero me gusta tu defensa del diablo. En ese sentido estoy de acuerdo que se tomen inmediatamente a la presunción de una amenaza, digan, vamos poniendo seguridad a los jueces por si acaso, porque son casos bravos. Ahora, lo que ustedes dicen es correcto. ¿Por qué con lo de Serrano hasta se cuestionó la duda? Pero quien administraba la justicia era Godoy. Hoy la administración está en otras manos. Entonces, por eso es que digo, voy a ser un poco abogado del diablo y voy a dar el beneficio de la duda. Eso no significa que mañana, o si mañana hay una denuncia igual o más grave contra un juez, deben atender de igual forma, ampliar anillo de seguridad, solidarizarse, que el presidente lo diga. Es que yo te digo que hasta el mismo ministro Reinberg la cuestionó, que si era realmente la amenaza para él o le estaba diciendo a la esposa que me van a matar. Pero bueno, que de hecho ya está sentenciado. Dale, que lo dejamos ahí en ese espacio. Algo que no podemos dejar de hablar es lo del día de ayer. Y no, yo no me voy a referir a las declaraciones que da el delincuente conocido como Pipo. Yo no voy, es que lo tenía acá un poco para compartir con ustedes. Ya vamos a darle paso a nuestro... ¿Sabes qué? Vamos con nuestro entrevistado. ¿Sabes qué es lo que me molesta? Mira, a mí me molestan las tergiversaciones que se hacen inclusive en la gente. Ahorita tengo un buen amigo que dice que es buen amigo. Carlos está defendiendo al juez. ¿A qué juez estoy defendiendo? Dejen de inventarse historias y suponer que estoy diciendo claramente, estoy siendo abogado del diablo. Digo, ¿por qué se deberían haber activado ante cualquier tipo de amenazas?
Se tienen que activar los protocolos contra este juez o con cualquier juez. Y seguimos criticando lo que ocurrió o la omisión que hubo con el tema de Serrano. Así es. Aquí no es que estoy defendiendo a ningún juez ni ningún rey. Bienvenido. Absurdas en la cabeza, a veces loquitos. Y bueno, y te quiero ahondar en esa posición que tomamos. El día de ayer se conoce a través de EFE de unas declaraciones de alias Pipo y que fueron la noticia, digamos, de la tarde y noche. Este delincuente da declaraciones en Zaragoza, conocido como Wilmer Chavarría, Pipo, máximo líder de los Lobos, que es la banda criminal más grande y poderosa del Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y en su nota se refirió a algunos temas puntuales. A ver, dijo que una persona cercana al ministro Reinberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen lo ordenó el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. Según el narco encarcelado en España, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los narcotraficantes más grandes, la intención tanto de Noboa como de Reinberg es engañar a las autoridades de España para que éstas accedan a extraditarle a Ecuador o a Estados Unidos. Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente Estados Unidos, que había iniciado un proceso por reclamarlo también por narcotráfico. Chavarría también dijo que Reinberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que podrían también dar cuenta de aquello. Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque hay plena confianza en las autoridades de las autoridades españolas. Añadió que la intención del ministro de Noboa es sacarle de circulación al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde dijo el presidente está jugando un papel importante. He leído la noticia, pero no voy a profundizar en la noticia. Y les voy a decir por qué. Porque no le va a dar validez a las declaraciones de un delincuente. Pero siempre, por si acaso, lo mío fue con Salcedo, lo mío claro ha sido con todos. Pero ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué? Que quedó en nada, ahorita me haces acuerdo. Sí, porque primero porque primero porque es una persona de la que yo dudo totalmente. Segundo, porque son palabras y no hay pruebas. Hay palabras, no hay una sola prueba. Y la posición te llama a ser coherente. Si no le crees a Salcedo, no le puedes creer a Pipo. Yo que sí cuestiono, ¿cómo hacen para medir a qué criminal creerle? Cómo la gente toma cierto partido y hace de estas declaraciones de palabra y sin prueba. Exacto. Pero el cuestionamiento tiene que ser para nosotros como sociedad, como para tu amigo que acaba de decir que estás defendiendo y que no está leyendo bien lo que estamos diciendo, que no lo está escuchando bien. El problema lo tiene el Ecuador porque está demasiado apasionado y con demasiado odio, que hace de cualquier declaración una sentencia y con eso se quedan, aunque no existieran pruebas, aunque te presentaran una foto mal tomada haciendo parecer que es una captura de una conversación, aunque vayan y te digan que yo oí que alguien dijo que oyó y me contó a mí porque el otro le contó y hacemos de eso verdades. Oigan, sacudámonos, porque el hecho de que exista todo esto en las redes sociales no quiere decir que sean verdades, pero pregúntese si son coherentes. ¿Por qué no creer ahora si creyeron antes? Si no varía mucho la situación. Y viceversa. ¿Y por qué? Y viceversa. ¿Por qué no creerle antes si ahora creen? Entonces, o sea, el problema es de la polarización que tenemos, donde el enemigo de tu amigo es tu amigo. Exacto. Y así el dicho, creo que lo dije mal, pero en todo caso. Pero todos te entendimos. Y sobre todo también es el criterio selectivo, ¿no? A la final es de ver qué es lo que te conviene, qué no te conviene, qué está alineado con tus intereses en ese momento político y qué también te puede inclusive llevar a despejar o descartar problemas que mantienes para reavivar cosas que han sucedido en el pasado. ¿Qué beneficio pudiera obtener esta persona en el extranjero diciendo esto? Ajá. Pues bueno, evitar la extradición es una de ellas. Claro, pues, ¿no? En el caso de Salcedo, estar en la cárcel 4. En el caso de Salcedo, estar en la Roca y estar ahorita en la cárcel 4. Estar en la cárcel 4 y salir a los dispensarios médicos cuando pueda. Cuestiónense eso. Sopesemos la información de quién viene. Ya nos está viendo y nosotros también a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Segundo Camino Migro, analista económico, director de posgrados de IAM. Vamos a conversar con él sobre la ley urgente sobre fortalecimiento de la minería y energía en el país. Esta que se define el día de hoy en San Borondón. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. A usted, gracias. Pasó el primero, pasó el segundo y ¿qué le dice un poco? ¿Pasará ya en el Pleno? Bueno, esta ley que es una ley reformatoria a dos marcos legales, puntualmente a las reformas a la ley de minería y a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, busca de alguna forma mejorar el ambiente o la dinámica económica, la dinámica de gobernanza y también de alguna forma la disminución de la burocracia, la tramitología que hay en estos dos sectores. Por lo tanto, la idea como tal que se está planteando en este momento en la Asamblea, que ya debió haber iniciado el debate, el segundo debate, y que hoy día mismo sabremos si pasa o no pasa esta ley, por lo tanto, es de suma importancia lo que estamos conversando el día de hoy, es si mañana vamos a seguir teniendo problemas dentro del ámbito energético y cómo los vamos a tratar de solucionar. Y parte de la solución que se está planteando en esta ley es darle la porción, una participación al sector privado que desee aplicar, que desee trabajar en el ámbito energético. Esto ya de alguna forma fue vetado por la Corte Constitucional, que le dijo al Ejecutivo hay que realizar ciertos ajustes antes de aprobar una ley de esta forma, y esto es lo que se está trabajando ahora. Se está trabajando de tal manera, se está debatiendo de tal forma entonces que exista una participación de privados dentro del ámbito de Doctor, la distribución y generación de la energía eléctrica. doctor, para algunos es un límite, es una protección, para otros es una camisa de fuerza lo que está en la Constitución en relación a inversión en energía. Pero nos guste o no, o como la quiera ver, tiene que ajustarse a lo que dice la Constitución. Este proyecto de ley es inconstitucional de alguna manera, viola esos límites o esa camisa de fuerza. Bueno, ya la Corte Constitucional mencionó que tal como se había previsto anteriormente era inconstitucional Ujú. y que se deberían hacer ajustes necesarios como los que se están planteando ahora en este nuevo proyecto de ley, de tal forma que no caiga en inconstitucionalidad. Y entiendo, y a mi parecer, desde lo que se ha planteado en el primer borrador que fue aprobado en el primer debate o que fue discutido en el primer debate y las modificaciones que se generaron ahora para el Sí, segundo debate, pues al parecer esto no entraría en Ok. inconstitucionalidad. Lo doctor. digo desde un punto de vista no tan técnico, siendo porque no soy abogado y tampoco soy constitucionalista, por lo tanto. Entonces, simplemente lo veo desde el ámbito económico, donde las participaciones que se están planteando no violan la Constitución actual. Y dicho esto, abre la posibilidad, solamente abre la posibilidad de que los privados puedan participar en la distribución de energía eléctrica. Doctor, sí, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Sobre todo, y a lo que han apelado la mayoría de asambleístas, es hacia hacer más eficiente, más cortos los caminos y los pasos de tramitología, en razón de la obtención de estos permisos para la explotación minera. Si yo armo un flujo de trabajo actual versus lo que está por aprobarse, ¿en cuánto tiempo se estaría ahorrando? ¿De cuántos días estaríamos hablando para yo poder obtener esta licencia? Bueno, tenemos casos en los que los permisos ambientales pueden llegar a durar hasta 2 años, ¿sí? Que desde un punto de vista de tramitología y desde un punto de vista burocrático es demasiado. Pensar que una empresa va a esperar para poder realizar alguna intervención ambiental donde claramente va a tener algún rédito económico, esperar 2 años es demasiado, por lo tanto preferiría irse a otro país. El tiempo que se estimaría que disminuye es más del 50%, es decir, deberíamos esperar que este tipo de trámites ya no duren ni siquiera un año. Y esto no es darle mayor flexibilidad al sector o al ámbito minero, es darle mayor facilidad para la atracción de inversiones en un sector que ha venido creciendo con el tiempo y que necesita seguir creciendo porque puede atraer inversión importante, inversión Correcto. extranjera que también necesita el Ecuador, generación de empleo, entre otros ámbitos. Por lo tanto, si hemos hecho esto en otros ámbitos del sector público, por ejemplo, en la superintendencia de compañías se disminuyeron los días en la constitución de compañías ya hace algunos años atrás. En la resolución de trámites burocráticos en otras instituciones se ha disminuido el tiempo para las contestaciones de estos trámites. ¿Por qué no hacerlo en otros ámbitos del sector público donde también es importante la atracción de inversión?
¿De alguna forma se violenta la participación ciudadana en la toma de decisiones, es decir, en estas consultas previas? La consulta previa siempre va a existir. Esto me parece que no está dentro del ámbito de discusión de las modificaciones a la ley de minería. Es decir, no hay un artículo que diga que no vamos a necesitar consultarle definitivamente a los involucrados. De hecho, esto se establece en otras normativas legales que están vigentes. Por lo tanto, siempre vamos a tener que necesitar consultar, conversar y llegar a acuerdos con los involucrados, sobre todo en temas ambientales. Ahora, ¿hay alguna forma de tener como una especie de censo de cuántas serían las empresas que eventualmente están interesadas en inversión de ese tipo? Ese debería ser entonces el primer paso. Una vez que se apruebe esta normativa, debería ser el primer paso del ministerio encargado, porque de hecho en la modificatoria que plantea esta ley habla de que ya no necesariamente se le va a entregar todas estas funciones al ente regulador, sino que el ministerio sectorial de ese ente regulador del ámbito minero puede tomar decisiones ahora si así lo cree necesario. Y parte de esa decisión entonces es comenzar a hacer una especie de censo donde tengamos empresas locales y también empresas extranjeras que pudiesen estar interesados en comenzar a invertir en este ámbito en el país. Sí, doctor, me parece importante también porque se habla de la ley, se habla del proyecto de ley, las incidencias que va a tener, sobre todo en hacer más fácil y más accesible la tramitología, pero si usted no conoce, quisiera que nos comparta cuál es el potencial minero que tiene el país en cuestión de inversión y sobre todo en impacto de recaudación tributaria que esto traería a futuro. Cualquier ley que se apruebe siempre va a empezar publicándose en el registro oficial. Y de aquí lo importante es que una vez que esté aprobada la norma y ya esté escrita en papel, esto comience a ejecutarse. La ejecución y el seguimiento es la parte más importante que vamos a tener siempre en una ley. La idea es que entonces el sector minero comience a recibir una mayor cantidad de inversión. El sector minero ha estado en los últimos años en el top 5 de los sectores que más inversión han recibido. Dentro de la poca inversión que ha venido recibiendo el país, ha estado siempre entre el top 5. Años anteriores, hace algunos años anteriores, el sector minero recibió una gran cantidad de recursos económicos a través de la inversión local y extranjera y por lo tanto ha generado réditos económicos, ha generado bastantes niveles de utilidad, grandes niveles de utilidad que le han permitido al sector, digamos, al ámbito tributario poder aumentar esa recaudación. Pero aquí lo importante es cuánto a partir de esta ley pudiese comenzar a tener un mayor impacto en la recaudación tributaria y también en la recepción de inversión local o extranjera. La idea es que este proyecto de ley, en principio, tal como se lo está planteando, comience a tener incrementos progresivos dentro de su generación de utilidad, dentro de su recepción de inversión y ojalá que pueda llegar a lo que algunos expertos en el ámbito minero han mencionado, que pudiese llegar alrededor de un incremento del 25% de lo que ha venido recibiendo y de lo que se ha venido generando hacia el Estado a través de la recaudación en general. Por lo tanto, la ley lo que plantea son nuevas formas más dinámicas para poder generar disminución de tramitología, disminución de la burocracia, recepción de inversión extranjera y pues claramente mayor flujo de dinero para el gobierno, que inclusive dentro de la modificatoria que se plantea la ley de minería habla de que parte de ese dinero pues va a ser transferido a los gobiernos autónomos descentralizados, alrededor del 60%, y ese porcentaje que va a ser transferido a los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados van a tener que invertirlo en inversión social. Por lo tanto, esta ley que fue enviada al mismo momento, o casi en el mismo momento, que fue enviada la ley que se aprobó hace algunos días atrás referente a los gobiernos autónomos descentralizados, no es una ley aislada. Parece ser que ahora hay un plan bastante claro referente a cómo debería utilizarse el dinero que el gobierno central va a transferir a los gobiernos autónomos descentralizados, inclusive dentro de la modificatoria que se plantea la ley de minería en esta nueva ley económica urgente. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Veremos cómo transcurre el día y con cuántos votos se cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. A usted. Lo último dicho. Una ley positiva. Sí, yo también me sumo. A mí me parece que es una ley positiva. Me parece que hay mucha laraca respecto a aquellos proyectos de ley que quieren incentivar la inversión, que tienen un control, empresas que van a declarar y pagar sus tributos, pero cuando se habla de la minería ilegal, pues me encantaría también que sean estos movimientos ecologistas los que se pronuncien, pero no los que vayan al río Pastaza,
que vayan y que vayan y enfrenten junto con los militares, con la policía, con las autoridades, a todos aquellos mineros ilegales. Ese ecologismo de territorio al que nos tienen acostumbrados. Sí, a mí me gustaría que ese tipo de leyes se discutan mucho más. Y yo sé que es un poco complicado cuando hay posiciones que son solamente fundamentalistas, extremadamente ideológicos y que no terminan siendo prácticos. Porque un poco las cosas van, ni técnicas, y las cosas van cambiando alrededor. Sí, de hecho, pero pienso que sí deben discutírsela. Sobre todo a mí lo que más me preocupa es no son los procesos de licitación o de entrega, que está bien que se reduzcan los términos, sino los mecanismos de control. Hoy, con los limitados proyectos en minería, pues el Ecuador tiene un gran impacto ambiental. Y ahí hay falla en control. Pero mire, yo creo que... La ilegal. De todo tipo. No, la legal cumple con un control pero absurdo. Sí, es absurdo. Tan absurdo. Sí, claro. Y antes, durante... El control en la minería legal es absurdo. Sí, es correcto. Es la una cosa ambiental, es hasta abusiva. ¿Y cuál es el problema? Que claro, tú ganas la adjudicación de un proyecto y desde ahí tú puedes empezar a iniciar los procesos y resulta que te demoras 2 años en sacar la licencia ambiental. Sí, por eso decía, en los tiempos de reducción, a mí no me preocupa mucho el antes, siempre es la continuidad del control y la remediación. Para mí eso es lo vital. Yo creo que en ese sentido la ministra Manzano, una mujer que ha peleado siempre por el medio ambiente y los derechos de la naturaleza, y yo pude ser testigo de sus actuaciones en el combate a la minería ilegal, por completo. ¿Sí? Yo creo que va a haber, por lo menos la intención de este gobierno es también ayudar con el control, coadyuvar con el control y que parte de estos recursos vayan también para el control, porque también tienes un problema de recursos en las agencias de regulación y control, en la de minería. Pero es un íngrimo, creo que hay 2 íngrimos nada más. No, hay un poquito más, digamos que hay unos 20 a nivel nacional, pero es tontería a nivel nacional, un poquito. Oye, antes de irnos a la pausa, un datito adicional sobre el juez que hoy cuenta con protección que tú estás defendiendo. Qué bestia, oye, déjame decirte algo adicional. Que se le dé protección a los jueces. Te estoy fregando, ¿qué se siente? Escucha, un dato interesante sobre el juez García, que es un juez también que a su vez está siendo investigado por el caso Fachada. Y lo del caso Fachada está reciente porque debemos recordar que hace poco nada más 2 jueces fueron separados, anticorrupción fueron separados por esta investigación. Y se lo acusa de haber querido beneficiar a los hijos de un líder criminal, alias gerente, de querer dejarlos libres. O sea, ese es el juez que hoy ha dicho que se siente amenazado y es un juez que dictó una prisión preventiva. ¿Sabes qué más estoy pensando? ¿Qué pasa con los jueces anticorrupción? Porque a la cuenta la sala especializada. Sí, pues se nos había presentado como el como la corrupción, el control de todos los males. Y yo no estoy diciendo que son culpables o no, pero oye, cuando te brincan tantas años, ¿no? Que se implementaron. Claro, cuando te brincan tantas las alarmas, tú dices, oye, pues no era tanto. Gente proba, selecta, impoluta, impecable. Sí, yo creo que sí hay. Digo lo que hay. Pero el riesgo, el sueldo, el tema de tener que estar en redes sociales. A ver, cariñito, cuando tú formaste parte, tú ya sabías el riesgo. Totalmente. Sabías el sueldo. Pero estamos hablando de, es que por qué gente proba no va a estos cargos, y lo hemos analizado en este programa durante meses. Sí, pero la gente proba, como lo ha demostrado hasta ahora el juez Serrano, es con el mismo cargo, con los mismos riesgos, con la misma posición. Sí. Y cuando sientes que ya no puedes hacer lo correcto, te vas. A un lado, correcto. O sea, para mí es ahí, hasta también ahí nada más llegamos. De valores y todo el tema. ¿De cuáles valores? ¿De cuales? Ese es el problema. ¿De cuáles valores económicos o los valores morales? Oye, rapidito también antes de irnos a la pausa, policía muestra operativo Apolo 8 la madrugada del día de hoy, 40 detenidos por varios extorsionadores implicados con sicarios. Mire la cantidad, quisiera ver, que usted vea, 40, aquí hay más de 400 celulares. Bueno, ya digamos 200 celulares. Es el producto más robado. Y un saludo para nuestra colega también, Astrid Singret. Que está de cumpleaños. Igual que Don Gerard. Doña Jenny, no sabía. Feliz cumpleaños allá en Controles. Gerard, feliz cumpleaños. Y que iba a Barcelona. Eso, Barcelona. O sea, se acabó. Hasta aquí llegó el programa. 11:31. Cuando regresemos, ¿se pone más tensa la relación Ecuador-Colombia? No sé, yo estoy feliz porque Barcelona ganó ayer. Entonces hoy día no te importa nada. Se acabe el mundo. No hay duda que solo te queda Barcelona. Ya venimos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados.
Siempre RTP. Buena compañía. Hey, ya estamos de regreso, 11:39. Estos chicos son tecla brava, qué bestia, en esos celulares. A ver, tranquilidad, Andrés. Tú que me dabas la noticia, la semana pasada fue todo, digamos que se hizo noticia esta adecuación, arreglo, remodelación de baños en Carondelet por un costo de algo más 110,000. O sea, se subió, ¿no? Para hacer el contrato. ¿Estoy diciendo bien? Para la contratación pública, sí. Correcto. Sí, o sea, se sube. Pero ya hay un comunicado desde el ministerio, desde la Secretaría. Desde la Secretaría de Gestión del Gobierno Nacional, aclarando pues que se da de baja ese contrato y que los baños se van a readecuar, pero con donaciones privadas. O sea, primero que nunca debieron haber subido un contrato de renovación de 3 baños por esa cantidad de plata. Me parece que cuando faltan insumos en los hospitales y nos estamos quejando de que los recursos no están bien administrados por determinados municipios, de derivar esta cantidad de plata importante al arreglo de 3 baños, me parece que es fuera de lugar y fuera de conexión con la realidad de nuestra gente. Lo que ocurrió en su momento con el expresidente Lasso, que renovó ciertas habitaciones o ciertos temas en Carondelet, lo hizo con su dinero. Creería yo que esto también pudo haber sido manejado en su momento. Digamos, se equivocaron en subir esto de aquí, ya lo han revertido, lo cual me parece perfecto. Ante el error uno toma y da retro y toma las acciones que tiene que tomar para ya arreglar los baños con plata que no sea el pueblo. Y ahí, aunque parezca pequeño, me parece que es importante la prensa que es crítica. En detallitos como estos, me parece excelente. Que te hacen decir, oye, no, ¿sabes qué? En serio, ¿no? Metí las 4, ya dale retro. Claro. Que se puede. Y sobre todo, me parece fantástico aquí el trabajo que realizó el periodismo de investigación, exponiendo de primera mano, primero la cantidad de baños que se iba a hacer, que era un exabrupto, a sabiendas de todos los problemas. O sea, yo estaba interesado en conocer cómo iban a terminar los baños. Yo también, eran alrededor de $600,000, si no me equivoco. No, 131. Perdón, sí, bueno, pero igual. Eran como $40,000 por baño. ¿Qué baño? Aproximadamente. Así que coincido y me sumo. Qué bueno que esto se haga con donaciones privadas y que no pues le pueda cargar esto al bolsillo de todos los ecuatorianos, que al final somos los que terminamos pagando. Son cosas como esas, y me sumo a lo que tú comentas, Carlos Miguel, que aquí todos nos sumamos. Pueden mostrar, menos tú conmigo, se puede mostrar una desconexión con la realidad de la gente. Ok, me fui planteando un escenario que no está en el campo de la especulación, es lo que es. Ayer o antes de ayer se conocía que por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, había dicho que la mejor forma para solucionar los problemas con Colombia era a través del diálogo. Esto, aunque ya a nivel supranacional, digamos, a través de todos los mecanismos que existen, se habían interpuesto estas quejas o demandas de Colombia y una respuesta también de Ecuador. Para mí sí fue sorpresa encontrarme con esta decisión el día de hoy de pasar del 30% de incremento al 50%. Los argumentos es que Colombia, pues hasta la fecha, desde que se cargó ese incremento arancelario como una tasa de seguridad, no ha mostrado ningún compromiso en la lucha contra la inseguridad. Y pues pasamos del 30 al 50, todavía no hay respuesta de Colombia. Que Colombia se la pensó muy bien, porque hace pocos días firmó nada más ese incremento del 30% para una cantidad considerable de productos ecuatorianos. Yo lo que creo es que si diplomáticamente se ha actuado de una forma, ya se han reunido porque se han reunido entre cancillerías y delegados y toda esta gente técnica, y Colombia no ha respondido, no ha cumplido. Creo que la actuación de Ecuador es por lo menos sostenida en la estrategia que han planteado, y han de buscar con esto, han de tener algún tipo de efecto. También hay un efecto negativo, lastimosamente, para los que importan cosas de Colombia, que es bastante material que se importa de Colombia a Ecuador. Pero si es una decisión de Cancillería, si es una decisión de Estado, si esto busca ejercer presión para coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, trata de blancas y tanto de personas, claro, y de tráfico de combustible y todo lo que se da en la frontera,
me parece que es acertado lo que hace el Estado ecuatoriano. Ahora, el tema es, hay que solucionarlo rápido. Hace poco veíamos que podíamos ver que podía haber una solución cercana, se estaban reuniendo las autoridades, pero lastimosamente parece que se han estancado, han quedado en puro bla, 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 y el gobierno ecuatoriano dijo ya, claro, ¿hasta qué hora? Y ¿sabes qué? Yo también estoy de acuerdo, habría que ver cuál es el alcance y cuáles son los puntos que finalmente se tenían que abordar, no se abordaron, porque no es tan solo el refuerzo de la seguridad en la frontera, que hoy por hoy es bastante permeable y que facilita pues el traspaso de la droga que se exporta lastimosamente desde el país, sino también contempla otros puntos como son la extradición del señor... ¿Cuál? ¿Fede? No, el que habían capturado en Colombia. Al negro... no, ese es en España. Es que está vinculado creo que al caso Encuentro, no recuerdo uno de estos casos. Ya voy a revisarlo. Estaba sujeto a eso, entiendo también importación bovina, que hoy por hoy está vetada, entre otros requerimientos. Por eso digo que no es tan solo la protección en frontera, sino que trasciende y hay otros puntos que se deberían abordar. A ver, acá sí, para mí siempre quedó debiendo el gobierno nacional qué acuerdos no ha cumplido Colombia. En estos encuentros que han tenido por múltiples ocasiones este gobierno y los anteriores, en estos encuentros binacionales, claro, que dicen, oye, mira, este es el problema. Siempre he pensado que Colombia la saca muy barata con sus problemas de todo tipo. Nos ha tocado absorber como ecuatorianos el impacto de su guerrilla, de su migración, de la salida desordenada y humana que han tenido sus ciudadanos. Y creo que siempre que nos ha quedado en deuda. Pero decía, ¿qué es lo que no ha cumplido realmente Colombia? Es más fácil llegar a Ecuador que llegar a Panamá, por ejemplo. Pues largo. Y tuvimos el boom y creo que nunca se hizo responsable, no lo hizo Uribe, bueno, no lo hicieron. Pero, ¿qué es lo que no ha cumplido básicamente el presidente Petro? Ahora, yo no sé qué le entendió el presidente Trump a Gustavo Petro, porque ustedes deben recordar que Petro mencionó el tema. Así como que, oye, haznos amigos de nuevo con el presidente Noboa para solucionar el problema de los aranceles. Ustedes sí recuerdan eso, en el encuentro Petro-Trump. Entonces, al final no sé qué pasó, si es que hubo se tocó esa puerta o no. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que esto viene con la bendición de los Estados Unidos. Sí, claro. Y es más, de lo que entiendo, y aquí elucubrando, obedecerá también a una estrategia de presión donde se le esté endilgando pues toda la responsabilidad de los problemas de inseguridad al presidente actual colombiano y que de cierta manera también pueda mover las fichas dentro de las siguientes elecciones en Colombia. Bueno, ayer vi una encuesta en abril. Abril, la primera vuelta. Me hiciste asustar. ¿Con cuántos candidatos son? Como 125. Yo me había quedado en 70. ¿Para presidente? Bueno, sí. Es para presidente. Pero no, tranquilo, cariño. Aquí 17 es una locura. Bueno, sí. Ya, pero es que ya tienen un poquito más de habitantes. Bueno, sí, son 55. Es una locura. ¿Qué? ¿Qué está diciendo eso? Es democracia participativa representativa. ¿Qué democracia participativa? Oye, pero bueno, ahí ayer veía estas encuestas, va el candidato de la línea de Petro con un 43% de intención de voto. Yo las encuestas, mira, ni siquiera son fotos del día, son fotos del ayer, porque representan un momento X donde fueron tomadas. Hoy ya eso pudiera cambiar. Veamos. A ver, tenemos noticias también que vienen desde el gobierno nacional para ya entrar a nuestra entrevista. El presidente Daniel Noboa anunció la creación de 160,000 nuevos empleos para jóvenes durante este 2026 y convocó a los interesados a registrarse en los canales oficiales del gobierno, donde ya se habilitó el formulario de inscripción para acceder al programa impulsado por el Ejecutivo. Creo que es el cuarto, ¿puede ser? Sí. Impulso Joven creo que se llama el programa. Yo no termino de entender bien cuál es la estrategia del gobierno en materia de contratación laboral, porque lo que se deben fomentar son condiciones para que este tipo de contrataciones se den de manera indefinidas. Claro, que se mantengan en el tiempo, claro, no porque solamente estamos programas joven de 3 meses, 6 meses. Ahora, ¿cuál es el problema también? Y este es el mercado laboral típico. Cuando tú contratas a una persona de 18 años o tú quieres contratar, ¿no han visto estos memes que dicen, no, ¿cuánto vas a ganar? El sueldo básico, pero necesitas hablar 2 idiomas, tener una maestría, tener un doctorado. Con 18 años apenas. Con 18 años. Entonces dices, esto de aquí creo yo que es positivo, le da un ingreso, da dinamismo económicamente, pero sobre todo le da estas primeras oportunidades
de primeros empleos a los trabajadores. Sin embargo, el objetivo debe ser lo que tú dices, la Andrés, reforma del Código Laboral. Claro, llegar a buscar que estos trabajos sean sostenibles en el tiempo y no en el Estado, sino en el privado, para dejar de inflar la masa salarial estatal. Creo que como así se puede ser crítico, como los gobiernos seccionales generan empleo en servicios que de repente no tendrían que enfocarle tanto trabajo, yo también cuestiono sobre esto, pero sobre todo porque no conozco cuáles son los resultados. Lo que tú estás preguntando, Andrés, o sea, ¿cuál es el impacto real? Darle trabajo a alguien y luego ¿qué sucede con esto? Porque esto está siendo financiado por todos los ecuatorianos. Claro, y además que cuando se han dado estos hechos, que insisto, se han repetido en 3 o 4 oportunidades, guardan una relación con la etapa electoral. Claro, en el país vivimos en época electoral. La eficiencia y el gasto corriente. Entonces, que le exige al municipio, pero que exacto. no lo comparte. O sea, yo incluso insisto, me parece que en principio puede ser interesante, pero si no conocemos de los resultados no se puede apoyar, digamos, estos procesos. Porque tú dices, al final puede ser solamente una cuestión populista. Te engancho con esto y luego ¿qué más? A mí los bonos me gustan en medida que se pueda medir el impacto y hagan que la gente deje de necesitar el bono, porque esa es la idea, si no te conviertes en cliente del Estado. Ok, vamos a hacer una entrevista que fue pedida por nosotros, y nos acompaña Kika Márquez Das Neves, ella es Miss Internacional de South America. South America. Sin inglés, más perrón. Tiene la nueva camiseta de la selección. Sí, ¿por qué? Ayer, qué maravilla. El más emocionado. Sí es. Buenos días. Bueno, obviamente yo fui por la mía, no podía no tenerla, ¿cómo es eso posible? Yo siendo representante de Ecuador. Y pues bueno, sí, como comentabas, soy la Miss Intercontinental Sudamérica 2025. En realidad es la primera vez que Ecuador tiene esta corona. Es algo súper importante para nuestro país. Oye, escucha, cuéntanos algo. ¿Es complejo llegar a estas lides internacionales? Tienes mujeres inteligentísimas, guapísimas de todo el mundo. ¿Cómo es? No tengo la más mínima idea, ¿no? Esa previa para estos concursos, hay nerviosismo, hay interacción, hay pica entre ustedes. ¿Cómo funciona? Pica. Bueno. Pues claro, siempre hay. Amo tu pregunta. A ver, no tanto pica. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, yo siempre creo que si nosotras brillamos todas, vamos a brillar más. Porque vamos a ser como un gran foco brillando. Nunca sentí esa envidia con mis compañeras. La verdad es más, yo las ayudaba. Y les decía, no, mira, ponte esto, haz esto, haz esto. Porque eso se trata, ¿no? O sea, yo sé que es súper cliché. Ay, el compañerismo claro. y el empoderamiento entre las mujeres, pero es 100% cierto, aunque no parezca, es súper real. ¿Cómo se aborda ahora un concurso de belleza? Bueno, me refiero a la cuestión que puede irse uno moldeando de acuerdo a cierto estándar, ¿no? Antes claro. Tú decías la belleza natural o la belleza artificial, ¿cómo es ahora? Bueno, yo creo que la belleza, a ver, vamos punto a punto, más fácil, porque ya me iba a desviar. Empieza desde muchos aspectos. O sea, la preparación ahora para una Miss es súper integral. Antes yo creo que era mucho, tienes que ser bonita ya, pero ahora gracias a estos aparatitos y a las redes sociales y todo eso, tenemos que conectar con las personas que nos están viendo, tenemos que representar a nuestro país bien, tenemos que dejar a Ecuador en lo alto porque somos embajadoras de cada país, ¿no? Que vamos. Entonces nos preparamos muchísimo en oratoria, en pasarela, aunque no parezca, tenemos que saber hablar muy bien. En mi caso, bueno, yo soy comunicadora social, siempre he dicho que tengo eso a mi favor, porque si habían chicas que, claro, les cuesta un poco, ¿no? Porque es muy difícil poder comunicarte, expresar y conectar con las personas. Sí. ¿Sí? Y Kika, ¿cuáles son las responsabilidades y las obligaciones que tienes al asumir la corona? Claro, bueno, esta corona es una de las coronas continentales. El Miss Intercontinental tiene una corona por cada continente. Entonces, por supuesto, mis obligaciones, mi rol queda aquí en Sudamérica. Entonces ya estamos planificando viajes a Brasil, Argentina, para representar a Ecuador, porque como dije, es la primera vez que tenemos esta corona, entonces por supuesto tenemos que viajar muchísimo y dejar en alto el nombre del país. Cuando tú viajas, tú dices que haces una lista de esto es lo que debo hacer, esto es lo que debo decir, esto es lo que debo lograr para Ecuador. Bueno, mira, yo fui al certamen con una meta, la tenía muy clara. O sea, aparte de ganar, mi meta era hacer que el ecuatoriano sienta orgullo de ser ecuatoriano. Porque la típica que nosotros decimos, ¿no? Somos un país chiquito, no lo vamos a lograr. Ay, no, es que mira, vamos a competir, bueno, en los certámenes por lo menos contra países como Venezuela, Estados Unidos, países que tienen mucho más renombre. Claro, son como potencias en este
este mundo, ¿no? En el fútbol, bueno, vamos a Brasil, tenemos que Argentina, y como que siempre nos achicamos. Y yo dije, no, aquí yo me voy a crecer lo máximo posible, porque nosotros también podemos, tenemos el mismo potencial, tenemos muchísimas personas talentosas en Ecuador. Y esa siempre fue mi meta, como que hacer que el ecuatoriano tenga orgullo de ser ecuatoriano. Y cuando llegas, por ejemplo, a estos viajes internacionales y te reciben delegación de ecuatorianos, tú te reúnes con la gente que está allá o con las chicas o chicos que están interesados en entrar en este mundo. ¿Conversas con nuestros migrantes cuando vas de viaje o es un poco menos, más protocolar en otros sentidos, con algún tipo de restricción o no? Bueno, me encantaría, la verdad. Me encantaría poder hacer un grupito de ecuatorianos que vivan en cada país de los que iré a visitar este año y poder contar un poco de mi experiencia, ¿no? Porque yo siempre digo que todas las mujeres, y los hombres en realidad, porque también hay certámenes de hombres, ojo, que se meten en un certamen porque tú aprendes tanto de ti misma. O sea, cuando tú estás en tu clase de oratoria, tú tienes que preparar tu historia. Entonces la típica que tú siempre dices, yo no tengo nada que contar, mi vida fue normal, no tengo nada, o sea, ¿qué voy a contar? Y ahí empiezas a estudiar punto a punto de tu historia, o sea, tú misma te pones a repasar tu historia y te das cuenta de tantas cosas que puedes, o sea, que has logrado, que has inspirado a otras personas en el camino y que llega un punto que todo el mundo queda como, wow, o sea, qué chévere. Yo también estoy pasando por la misma situación y mira, ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Y así como que vas inspirando a los demás. Lo importante es sacar un poquito el tema de solamente, tienes que ser bonito, tienes que ser guapo. Sí, no, o sea, yo creo que eso era tal vez hace muchos años donde no teníamos tantos medios, tantas redes sociales. Y el mismo rol de la mujer estaba limitado a otro cumplimiento, ¿no? Y no dejaban que sea más. Sí, no porque no pudiéramos, eso hay que dejarlo claro. Sí, claro, ahorita lo aclaro. Sí, no, justamente algo sobre eso toqué en mi respuesta en la final, que era que nosotros ahora ya sabemos que nuestra voz tiene poder. Nosotros podemos lograr muchas cosas y son espacios que sí, siempre han sido nuestros, pero que no podíamos tenerlos y que ahora ya podemos tenerlos. ¿Siguiente parada cuál es antes de que nos despidamos? Siguiente parada, bueno, de aquí al Mundial, pues no, por supuesto. Muy bien. Todos tenemos que ir a apoyar a nuestro país. Excelente. Kika, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Todos estos certámenes traen muchísimo. Primero, que mujeres puedan empoderarse de ciertos espacios y además de siempre llevar eso en el corazón, que es un país. Sí, y dejar el país en alto, más que nada ser embajadoras de Ecuador y dar a conocer y que todo el mundo venga. Kika Márquez, gracias por estar con nosotros. Con ustedes, chicos, nos encontramos mañana para el Super Viernes. Nos vemos mañana con el gran mensaje. Ajá. Cara de poker face. Adiós. Nos vemos, chao. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.